impactado en los programas de la interrupción legal del embarazo, en los estados donde hay regulaciones al respecto. Y pues nuevamente esto hace que pues se ponga en riesgo la salud de quienes tienen el derecho a realizar el aborto. Y para comenzar en respecto de la historia, pues vamos a iniciar en 1871 con el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales, donde ahí ya estaba penalizado el aborto, a excepción de dos casos. Uno es donde se ponía en riesgo la vida de la mujer y el otro era donde se provocaba el aborto por algún accidente o donde se provocaba el aborto sin el consentimiento de la mujer. Entonces, pese a esas dos excepciones, aún era penalizado el aborto. Pero nos vamos a ir a la década de 1910, donde nace un movimiento feminista, el cual comenzó a abogar por la libertad sexual de las mujeres y la anticoncepción. Y aquí tenemos a dos personajes principales, que es Elvia Carrillo Puerto y Emilia Galindo Acosta. Elvia Carrillo Puerto es una líder feminista, es política y de igual forma promovió que las mujeres tuvieran derecho al voto, y pues esta luchadora social cuyo activismo también se ganó el sobrenombre de Monja Roja porque formaba parte del Partido Socialista del Sureste. Y pues tenemos a Emilia Galindo Acosta, quien fue una política, escritora, maestra, oradora, periodista y de igual forma una activista feminista. Y pues tenemos que en 1916 se llevó a cabo un congreso feminista en el estado de Yucatán, donde pues estos congresos feministas pues abordaron temas que para la época causaban todavía muchísimo ruido, tales como el control natal, la unión libre y el aborto. La siguiente, por favor. Ok, y ahora nos vamos al año de 1931 con la doctora Matilde Rodríguez Cabo Guzmán, quien es doctora psiquiatra y quien de igual forma es la primera doctora psiquiatra en México. Y esta doctora comenzó a hablar del aborto por motivos socioeconómicos de las mujeres embarazadas. De igual forma, Rodríguez Cabo también propuso que la interrupción del embarazo fuera despenalizada si se realizaba durante el primer trimestre y con la asistencia personal médica capacitada. De igual forma, propuso que esta medida estuviera acompañada, obviamente, por el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres de bajos niveles socioeconómicos, así también como por campañas de información sobre los posibles daños que podía generar el aborto en el cuerpo de la mujer. Posterior a ello, en 1936, tenemos a Ofelia Domínguez Navarro, quien, pues, en la Convención de Unificación del Código Penal aborda una charla en la cual se titula Aborto por causas sociales y económicas, donde ella señalaba que el castigar el aborto era una acción que atentaba en contra de la salud de las personas y sobre todo atentaba contra las clases de escasos recursos. De igual forma, habló de la necesidad de la legalización del aborto, acompañada de una campaña de educación sexual y de la provisión de métodos anticonceptivos para la población. En este sentido, pues la legalización del aborto no significaría ser una invitación abierta a realizar el aborto, sino por el contrario, sería un método de regulación y reglamentación que garantizaría la seguridad de las mujeres. Siguiente, por favor. Ok, y pues vemos que a partir de lo que es de toda esta parte, ya vamos a los años 70, donde es que toman de nuevo este tema en cuestión del aborto y toma todavía muchísimo más poder este tema. Y pues tenemos que en 1972 se llevan a cabo conferencias públicas en donde participan mujeres en acción solidaria y también pues se crea esta parte de un movimiento que es el Movimiento Nacional de Mujeres y pues en cuestión de estas conferencias públicas y que de igual forma se llevan a cabo marchas en el Distrito Federal, pues se escucha la parte de lo que es maternidad voluntaria. Posterior a ello, en 1976 se lleva a cabo la primera jornada nacional sobre el aborto llevado a cabo por el Movimiento Nacional de Mujeres y 6 grupos feministas del Distrito Federal se unieron en la Coalición de Mujeres Feministas. Para esto, de igual forma, en 1979 se lleva a cabo el proyecto de ley maternidad voluntaria y se lleva a cabo la creación del Frente Nacional en Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. El siguiente, por favor.
Ok, después de los 70 ya nos brincamos hasta los 90, donde en 1991 la coordinadora feminista del Distrito Federal funda el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. Para 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas llegó a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, diversas organizaciones feministas lanzaron la campaña por el acceso a la justicia para las mujeres, que buscaba impulsar reformas en temas como la violencia doméstica, los derechos de las niñas y los niños y los jóvenes, la no discriminación, los derechos de las víctimas y el aborto voluntario. Y durante 1999 se realizaron acciones como una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, donde se colocaron cruces y zapatos en recuerdo de las mujeres muertas por abortos mal practicados. Y pues, de igual forma, en esta campaña se busca reformar 5 áreas distintas, donde la más destacable es el aborto voluntario. La siguiente, por favor. Y bueno, pues de igual forma que es en los años de los 90, en 1999 tenemos el caso de Paulina. Y pues ella es Paulina Ramírez Jacinto, una adolescente de 13 años de edad, la cual no pudo ejercer su derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación, porque las autoridades de Baja California se lo impidieron. Aunque el aborto en este caso era legal, Paulina tuvo que soportar hablar con un sacerdote y ver videos con un mensaje antiderechos. Además, el personal del hospital aterrorizó a Paulina y a su madre con riesgos exagerados y falsos de la intervención hasta hacerlos desistir de interrumpir el embarazo. Después, tras buscar, obviamente, justicia en México, el caso de Paulina llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adquiriendo gran repercusión nacional. Gracias a la intervención de la comisión, se logró un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado mexicano se comprometió a reparar el daño causado a Paulina, a implementar políticas para a la interrupción del embarazo en casos de violación sexual. La siguiente, por favor. Bueno, pues ya abordamos la parte de 2000 a 2002, donde pues tenemos que como jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, promovió avances en la legislación sobre el aborto y dio la iniciativa incorporada al Código Penal capitalino causales de no punibilidad del aborto que ya existían en otros estados de la República, como la malformación del feto, el riesgo para la salud de la mujer y la inseminación no consentida. El 18 de agosto del 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la propuesta que se conoció como la Ley Robles. En septiembre de ese año, asambleístas del PAN y del Partido Verde Ecologista interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero del 2002, la Corte resolvió que la Ley Robles no estaba en contra de la Constitución. La siguiente, por favor. Ok, para el año de lo que es el 2004, tenemos que el 21 de enero fue incluida la anticoncepción de emergencia en lo que son en las normas oficiales mexicanas de los servicios de planificación familiar. La iniciativa del secretario de Salud, Julio Frank Mora, desató una polémica mediática encabezada por la Iglesia Católica que afirmaba que la píldora del día siguiente era un método abortivo. Y pues tenemos que el PAN, en el cual se concentraba por Luis Felipe Bravo Mena y Carlos Abascal Peniche, exigió al presidente Vicente Fox la renuncia de Frank. El secretario de Salud sostuvo que la evidencia científica muestra que la píldora del día siguiente no tiene efecto sobre la implantación de un óvulo fecundado, de manera que no es abortiva. Posterior a esto, el 24... En marzo, pues se llevó a cabo la campaña de aborto por violación es legal, que inició en marzo de 2004 y tuvo el propósito de informar a la ciudadanía sobre los requisitos y los pasos a seguir en un caso, así reforzar las condiciones institucionales para garantizar el acceso a los servicios. Ok, perdón. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Clau, ¿me puedes cambiar, por fin? Ok, y bueno, pues ya tenemos que en 2007 se lleva a cabo la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Y pues tenemos que el 14 de junio se publicó el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que más adelante vamos a hablarlo, pero es muy importante esta parte en cuestión de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, porque en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la modificación al Código Penal Capitalino para despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, siendo así el primer estado de la República Mexicana en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La siguiente, por favor. Ok, el 25 de septiembre del 2019, el Congreso de Oaxaca aprobó la despenalización del aborto por voluntad propia hasta la semana 12 de gestación. Y el 14 de junio del 2029 se publicó el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Este documento establece los criterios básicos para proveer atención oportuna e integral, con una perspectiva de género y con respeto hacia los derechos humanos. El lineamiento busca garantizar que los servicios de aborto que se realicen sean con estándares de calidad, con personal capacitado e informado, así como la tecnología e insumos adecuados, bajo las directrices de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, logrando así dar un paso más al alcance del aborto seguro en todo el país. Además, establece que se reconoce a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, como servicios esenciales. La objeción de conciencia de profesionales de la salud es un derecho que tienen los profesionales de la salud para no realizar el procedimiento. Sin embargo, el personal tiene la obligación de referir a los pacientes con centros que realicen el servicio. No debe existir un plazo para acceder a procedimientos de aborto seguro cuando el embarazo es producto de violación. La autogestión y la telemedicina son una opción para garantizar la continuidad y la seguridad de la atención del aborto, y se debe proveer de atención sin juicios, ni estigma, ni discriminación, atendiendo la salud mental de las personas que buscan interrumpir su embarazo. La siguiente, por favor. ¿Nos puedes auxiliar y aclarar nada más el médico cómo ejerce el derecho a la objeción de conciencia? No entiendo, doctora, ¿cómo que cómo lo ejerce? Ajá, sí. Bueno, miren, la ley establece que la objeción de conciencia de los profesionales de la salud es un derecho. Entonces, aunque hay una ley que establece que es legal el aborto hasta las 12 semanas, el médico tiene el derecho de decidir si participa o no participa en la interrupción legal del embarazo. Esa es la objeción de conciencia, no es castigado. Pero cuando la interrupción del embarazo es inminente por alguna circunstancia, entonces el médico tendrá la obligación de atender, porque puede caer en una responsabilidad legal, ¿sí? Cuando es. Dice aquí, fíjense, también dice aquí que en el caso de violación, dice, bueno, ¿hay alguna duda sobre la objeción de conciencia? Y en todos aquellos aspectos de la medicina donde el médico tenga una intervención y que haya objeción de conciencia, tiene y puede ejercer ese derecho de no realizar o de no participar en una práctica cuyos principios, valores, creencias religiosas se lo impidan. Obviamente tiene que estar bien justificado. Entonces, si están dentro de un hospital donde está este programa y pertenecen a esa área, bueno, lo más sano sería no pertenecer al área si no están de acuerdo. Ya sabemos que en todos los espacios de ginecología o ginecobstetricia, bueno, siempre hay circunstancias en las que pues muchas veces se pierden a los bebés por alguna razón y también se deben de interrumpir algunos embarazos. Entonces ahí, digamos, si el médico es el médico tratante, pues no tiene esta posibilidad, pero hay una justificación. Pero si en una interrupción legal del embarazo el médico decide no participar, se puede respetar su voluntad. Por eso es importante que conozcan cómo está establecida la ley y cuáles son los lineamientos más importantes en la práctica clínica del médico.
porque aquí nos está hablando de los profesionales, y los profesionales son muchos, son todos aquellos que están en el área y que intervienen de alguna manera en la atención de la paciente, pero habrá otros muy específicos que sean de la práctica clínica del médico. Ahora, también dice que no debe existir un plazo para acceder a los procedimientos cuando el embarazo es producto de una violación. Anteriormente era necesaria la denuncia del hecho para calificar el delito de violación y que se interrumpiera incluso en un momento dado que superara las 12 semanas, aunque es riesgoso. Sin embargo, ahora ya no es un requisito con la ley de la interrupción legal. Sin embargo, fíjense, yo no estoy de acuerdo. A lo mejor que no se haga todo el protocolo, pero que sí se denuncie la violación, porque entonces, ¿cuántas violaciones están quedando sin un castigo? Porque ahora ya no es un requisito. Entonces, estos perpetradores pueden seguir cometiendo el delito porque como no hay una denuncia, aunque haya sido violación, pues ¿qué importa? Lo siguen haciendo. Ese es el problema con esta libertad. O sea, sí está bien que sea en cualquier momento o que no sea como consecuencia de la denuncia, la interrupción legal, pero que sí en algún momento se dé a conocer las autoridades o desde la misma área donde se está atendiendo a las personas, que se haga conocimiento que la persona dice que es producto de una violación para que su caso sea canalizado a la instancia legal necesaria. ¿Por qué? Porque no pueden quedar todos estos delitos impunes. Los otros tipos no pasa nada, pues siguen cometiendo las mismas acciones y pues no pasa nada. Ok, adelante por favor. Adelante, Alan. ¿O quién estaba hablando? Sí, yo. Alan, adelante. Perdón que te haya interrumpido. No. Es que luego se me olvidan esos comentarios que son importantes que los conozcan. Sí, porque desde las áreas operativas, yo sé que ahorita ustedes están en formación y a lo mejor no han pasado por el área de que atiende este programa muy específico, y seguramente cuando estén en el área irán aprendiendo lo que corresponde. Adelante, Alan, por favor. Sí, de igual forma esto más adelante lo comenta mi compañera Abigail con más detalle. Pero la siguiente, por favor. La siguiente. Ok, y pues vamos ya a lo que es el año 2021, donde el 30 de junio el Estado de Hidalgo aprobó la despenalización del aborto por voluntad propia hasta la semana 12 de gestación. De igual forma, el 7 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, que considera como delito el aborto en caso de violación, si este se solicita después de los primeros 90 días de gestación. De esta manera se eliminan los plazos para realizar el procedimiento, que es justamente lo que estábamos viendo hace un momento sobre los lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro en México. Y el 20 de julio, el Congreso de Veracruz votó a favor de despenalizar el aborto por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación. La siguiente, por favor. Ok, gracias. Y pues este es un mapa de los países donde se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, siendo como primero lo que es el Distrito Federal, la Ciudad de México, que fue en el 2007. Posterior a ello fue el estado de Oaxaca en 2019, después el estado de Hidalgo en 2021, después el estado de Veracruz, de igual forma en 2021, el estado de Coahuila en 2021, Guerrero en 2022, Colima en 2021, Sinaloa en 2022, Baja California en 2021 y Baja California Sur en 2022. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, pues obviamente es imprescindible cambiar la perspectiva del tema del aborto y concebir la idea de que el castigarlo no lo desaparece, únicamente lo vuelve más inseguro. Impedir que miles de personas puedan acceder a una interrupción legal y segura de su embarazo no hará que no lo hagan, solo por el contrario, lo obligarán a someterse a procedimientos inseguros e insalubres que pueden
pues acabar con su vida. Afortunadamente, a pesar de los resultados de la lucha se han estado dando lentamente, existe una tendencia actual de permitir un mayor acceso al aborto desde la legislación. El aborto, al ser un servicio médico de salud reproductiva, debe ser realizado por profesionales y en las condiciones adecuadas. Aunado a esto, siempre debe llevarse a cabo bajo los protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud, además de ser legislado con el fin de impulsar la educación sexual y el bienestar y seguridad de las personas que deciden interrumpir su embarazo. Y aclarar que detrás de cada aborto en México y el mundo existe un embarazo no planeado. La siguiente, por favor. Ok, bueno, la interrupción legal del embarazo es un derecho humano garantizado a las personas de la Ciudad de México y un servicio médico donde se puede, si es que se desea, interrumpir el proceso de la gestación. El Estado, a través de los servicios de salud, tiene la obligación de garantizar la interrupción legal del embarazo, tomando en cuenta la privacidad, confidencialidad y dignidad de las mujeres. Esto nada más es para que quede más claro los siguientes artículos. No voy a ahondar en ellos porque Carla los va a explicar. Y es que en el 2007, aquí en la Ciudad de México, se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas y 6 días, sin importar motivos de edad, lugar de origen o residencia, según el artículo 144 del Código Penal de la Ciudad de México. Y pues para este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del endometrio. Y esto ya lo había mencionado Alan en el artículo 148, que después de este periodo, según el Código Penal, puede estar permitido en los siguientes casos, que es el embarazo resultado de una violación, que la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud. Y bueno, el otro es el resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. Eso la verdad yo no lo entendí. Y ahora que lo aclaramos. Sí, gracias, doctor. Que a juicio de 2 médicos especialistas existe razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas que pueda dar como resultado daños físicos o mentales al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo bajo el consentimiento de la mujer embarazada. Ya si quiere lo puede explicar. Okay, sí. Hay dos tipos de conductas para poder para poder delimitar una conducta delictiva. Hay 2 tipos de conductas. Una que es la dolosa y la otra es la culposa. La dolosa es tenía la intención de y lo logró. Y la culposa es no tenía la intención de y pasó. Entonces, cuando se está hablando de un delito, el juez toma en consideración cuál de las conductas predominó, ¿sí? Para poder delimitar la pena. Primero el delito y después la pena. Entonces, por eso yo les digo que en el ejercicio, en todas las personas, el desconocimiento de la ley no nos exenta de responsabilidad, ¿sí? Entonces, imaginemos que una persona, una mujer, tuvo un aborto, porque tuvo un accidente. Se cayó en el baño, se cayó de un caballo, se resbaló en el metro, no sé, algo pasó y se provocó un aborto. Es decir, no se lo provocó ella, sino el hecho provocó el aborto. Entonces, eso sería una conducta culposa. No tenía la intención, pero pasó. La otra, tenía toda la intención, tomó algo especial para provocar el aborto, se provocó alguna lesión, le dijeron que hiciera tal o cual cosa, la hizo y provocó el aborto. Esa es una acción culposa. Por eso cuando una persona llega a morir, independientemente de que sea el aborto, un ejemplo, ¿no? En el homicidio, no es lo mismo que una persona haya muerto porque la otra sí haya querido provocarle la muerte y ese es culposo. Y el otro es el arma. Ustedes han visto que ha habido varios casos, era un arma de utilería, se supone. Y entonces no era la intención de matarlo, le dispara y lo mata. Esa es una acción culposa.
Y es muy importante porque para determinar si hay un delito o no hay un delito, el juez va a tener que investigar como cuál de estas dos acciones, porque entonces sí puede determinar el delito, pero puede ser que imaginemos que tenía la intención de hacerlo, de provocar el aborto, y no lo logró. Entonces ahí se le llama tentativa. Sí tenía la intención, era dolosa, pero no lo logró, se queda en grado de tentativa y la penalidad va a ser diferente. Ok, adelante, por favor. Gracias, profesora. La siguiente, Clau, por favor. Gracias. Bueno, en el capítulo 5, en el artículo 81, dice que en las instituciones públicas de salud del gobierno procederán a la interrupción del embarazo en forma gratuita y en condiciones de calidad en los supuestos permitidos en el Código Penal vigente de la Ciudad de México y según está la norma. Y bueno, cuando la mujer interesada sí lo solicite. Se tiene que dar consejería médica, psicológica y social con información veraz y oportuna de las opciones con que se cuentan las mujeres y su derecho a decidir. La institución habrá de efectuar el aborto en un término no mayor a 5 días, contados a partir de que sea presentada la solicitud. El servicio tendrá un carácter universal, gratuito y sin condicionamiento alguno, y también ofrecerán servicios de salud sexual reproductiva y de planificación familiar a la mujer que haya practicado la interrupción de su embarazo en los términos de esta ley y de las disposiciones legales aplicables. La siguiente, por favor. Gracias. Y en el artículo 82 dice que, bueno, esto ya lo había mencionado también la profesora, pero habla de que el médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias al procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Y es obligación de las instituciones públicas de salud del gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia. La siguiente, por favor. Ok, nada más vamos a hacer un comentario al respecto de lo anterior. El programa está establecido para determinadas clínicas autorizadas por la Secretaría de Salud, ¿sí? Que pertenecen a la Secretaría de Salud. No así el ISSSTE, no así el IMSS, no. Y no todos los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud, sino solo las autorizadas, ¿sí? Sin embargo, en el ISSSTE y en el seguro, la interrupción siempre será legal y ha venido siendo legal cuando el seguimiento de la paciente, se ha venido dando y la interrupción sea inminente, es decir, malformaciones, un aborto espontáneo, o sea, son circunstancias muy, muy específicas. Y entonces, cuando es la interrupción voluntaria, nunca los van a atender ahí, sino los van a remitir a los espacios referidos, a los espacios autorizados legalmente. Por eso no lo pueden hacer en cualquier lugar. Y todas las clínicas particulares que presten este servicio, obviamente tienen que estar autorizadas por la Secretaría de Salud porque tienen que informar que ellos tienen y te hacen una supervisión de que ellos tienen todas las condiciones médicamente necesarias para la atención de estas personas. Obviamente ahí tienen un costo, pero son atendidas con todos los servicios y con todas las circunstancias que la Secretaría de Salud está pidiendo. Habrá hospitales, por ejemplo, el MIG. ¿Ustedes saben qué significan las siglas del MIG? Sí lo conocen, ¿no? O sí han oído hablar de él. Incluso tenemos internos, bueno, hay convenio con ese hospital. ¿Sí saben cuáles son las siglas del MIG? No, doctora, pero sí. Okay. No. Es María Inmaculada de Guadalupe, porque es un hospital que inicialmente, bueno, ahorita ha crecido mucho ese hospital, pero inicialmente pues era un hospital y organizado por
por madres de una congregación. Siguen siendo socias esas madres de la congregación, y bueno, ahí está totalmente prohibido provocar abortos, obviamente, a menos que sean como consecuencia de una circunstancia inminente por problemas de salud. Pero entonces sí hay hospitales, sin embargo hay otros hospitales que sí prestan este tipo de servicio. Yo creo que de la línea religiosa yo creería que ninguno, pero hay otros particulares que sí, pero siempre van a tener que informar y tener la autorización para esta práctica legal. Entonces, cuando ustedes tengan sus consultorios, obviamente en consultorio pues no se hace esta interrupción, a menos que sea medicamentoso, porque ustedes saben que en razón a la edad gestacional puede ser medicamentoso o clínico, y entonces es cuando tienen que tomar como toda conciencia y conocer toda esta particularidad de la ley, porque no es solo la intervención clínica, sino es la intervención de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, bien, continuamos. Ok, bueno, vamos a empezar. De acuerdo a A ver, voy a hacer un comentario, perdón, regrésale tantito, porque quiero que antes de que leamos conozcamos, porque, fíjense, en uno dice que se impondrá de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro lo haga abortar después de las 12 semanas de embarazo. Aquí hay dos responsables, la mujer que lo consiente o que lo solicita y la persona que lo realiza. Y la penalidad para uno y para otro es diferente, de 3 a 6 meses y el otro es de qué? De 3 años impondrá de 1 a 3 años de prisión. Entonces siempre nos preguntaremos, en todo delito vamos a ver una mínima y una máxima. Por ejemplo, de 1 a 3 años de prisión a la persona, porque no siempre va a ser un médico, ¿sí? Al que quisiera abortar a una mujer con el consentimiento, con el consentimiento de esta, porque puede ser sin el consentimiento y entonces la pena es diferente. Entonces, ¿cómo se le llama a la parte mínima? Se le llaman atenuantes, es decir, que es la parte que hace que la pena se atenúe, o sea, se baje y la pena sea mínima. Pero hay agravantes y los agravantes son que la pena sea más alta o la más alta. O muchas veces va a haber otras condicionantes, como vamos a ver en el siguiente artículo, que estas condicionantes van a hacer que la pena sea incluso más alta de lo que establece, porque a veces el juez dice, ok, tú cometiste este delito, pero fíjate que tiene más elementos de agravante, entonces ve cuántos son y aumenta la pena. Vamos a ver qué dice la siguiente. Entonces, váyanse dando cuenta cómo la legalidad es muy importante y cómo las acciones que se realizan tienen todos estos componentes de determinar la conducta, pero después esa conducta cómo se ejerció.
Veamos aquí qué pasa. Aborto forzado. ¿Qué dice el aborto forzado? Ok, bueno. Ujú. Ok, entonces en el anterior es una mujer que consiente el aborto, pero hay una persona que la auxilia en el aborto. Aquí es una mujer que no consiente, dice, sin su consentimiento. Puede ser un médico, puede ser una comadrona, puede ser cualquier persona que crea o tenga conocimiento de cómo realizarlo o crea cómo realizarlo, no necesariamente un médico, ¿sí? Entonces aquí no hay consentimiento de la mujer. Y habla de 5 a 8 años de prisión, ¿sí? Y fíjense, aquí está lo que les digo, de 5 a 8 años de prisión, la mínima y la máxima. Pero si hay violencia, violencia es un agravante física. Puede haber violencia física y aparte puede haber violencia moral. Y entonces aquí aumenta de 8 a 10 años de prisión. Violencia física, golpes, empujones, un solo pellizco, un solo rasguño, es violencia física. Y moral son aquellas frases que se le dicen a la mujer. Todo el mundo se va a enterar si no te permites que te hagan el aborto. Les voy a decir a todos que no, que tú quisiste, que, o sea, toda esa violencia moral que ejercen, toda esa presión que ejercen sobre una persona, todas las frases son violencia moral. Uh-huh. Entonces, el juez va a empezar a decir, ok, es que me dijo que si no lo hacía, es que me dijo que si no lo permitía, y todo lo que haya dicho va a ser constitutivo de que la pena sea más alta. Fíjense, de 5 a 8 años de prisión, con solo sin tener el consentimiento. Pero ya aumenta de 8 a 10 años de prisión con cualquiera de las otras agravantes. Así sea una frase, ya es violencia, ¿sí? Así sea un empujón, ¿sí? La haya llevado a la fuerza, la haya llevado con amenazas, aunque no la haya tocado, si le dijo, si no vas, algo te va a suceder, y se siente obligada a ir, ahí ya hay un agravante. Uh-huh. Adelante, por favor. Ok, la pena ya las vimos que están atrás, pero con el solo hecho de ser de esta situación médico comadrona partera, enfermero practicante, ¿por qué? Porque están en una circunstancia hasta cierto punto de ventaja por el conocimiento que tienen. Uh-huh. Entonces ahí se suspende. Obviamente se va a suspender todo el tiempo, el mismo tiempo en el que se dicte la sentencia. Ah, que 7 años. Ah, que no. Bueno, obviamente porque si pierden, recuerden que cuando hay un delito y este delito se comprueba, se pierden algunas garantías individuales. En este caso, si hay pérdida de la libertad, es una pena privativa de la libertad. En ese momento tendrán que dictaminar por ese mismo tiempo la suspensión del ejercicio de la profesión. Habrá delitos de acuerdo a lo que hagan, no precisamente relacionado, habrá delitos en los que pierdan para siempre el ejercicio de la profesión. Va a depender mucho de lo que hicieron. Uh-huh. Bien, adelante, por favor. Y de otras profesiones, ¿eh? No solo estoy hablando del médico, ya en penalidad, de acuerdo a lo que hicieron, en razón a esas profesiones, pues a lo mejor ya les quitan la cédula profesional y jamás pueden volver a ejercer. Ok, adelante.
Y fíjense que esto que anexaron ahí de la inseminación artificial no consentida, bueno, ha sido por el hecho de que la inseminación artificial, bueno, ha tenido muy buenos resultados en los últimos tiempos. Las técnicas de reproducción asistida han mejorado, pero ha habido personas que han sido engañadas para poder tener esta reproducción asistida. Ya veremos cuando vean reproducción asistida los grandes problemas a los que se han ido enfrentando, porque ahí sí, a reserva de otras prácticas médicas, no hay una legislación. Crítico, ahí estamos. Ya lo vamos a ver. Ok, continúa, por favor. Bueno, ya aclaramos lo que era una conducta culposa. Ajá. Ok, muy bien. Entonces vayámonos dando cuenta cómo es muy importante conocer la ley y fíjense, cuando se presenta esta iniciativa, cualquier iniciativa de ley, se tiene que revisar primero desde qué artículo de la Carta Magna, que es la Constitución de nuestro país, desde qué artículo se desprende o se justifica. Después se tiene que revisar, en el caso de un asunto de la ley, se tiene que revisar la Ley General de Salud. ¿Qué establece la Ley General de Salud? Después se revisa que sea coincidente, que no se contraponga en lo absoluto con la Ley General de Salud esta nueva iniciativa de ley. En este caso fue la Ley de la Interrupción Legal del Embarazo. Después se tiene que enlazar con todas las normas que tienen que ver como la atención de las pacientes, toda la parte clínica, todo esto que tenga que ver con la maternidad en este caso, ¿no? Y todo el trabajo, toda la atención clínica que requieren las mujeres. Después se tiene que ver qué existía. Esto de que se atendía, esto de que no era punible el caso de que la mujer tuviera algún riesgo para la salud, que el feto tuviera malformaciones, que fuera producto de una violación, ya se venía protegiendo desde antes en el Código Penal Federal, que es para toda la República, y el caso Paulina
no le dieron este sustento. Le aplicaron más bien una terapia de shock, así como conoce todo lo que vas a hacer, pero desprotegiendo sus derechos. Pero desde el Código Penal Federal ya estaban contemplados todos estos aspectos y hubiera podido ser nada más que desde ahí, desde la autoridad, no supieron manejar el asunto. Porque sí se hubiera podido manejar una interrupción legal del embarazo a tiempo, pero no se hizo por desconocimiento de la ley de todas las autoridades y por predominar hasta cierto punto una circunstancia hasta de tipo religioso primeramente antes de que tipo legal y mucho antes de la circunstancia médica de la menor, proteger porque era una menor. Entonces son muchos vacíos que se desconocen y no le pudieron dar un apropiado seguimiento, ¿sí? Adelante, por favor. Siguiente, Abby, por favor. Y bueno, ahora vamos a mencionar un poco de las estadísticas actuales sobre este programa de intervención. Y bueno, primero vamos a tener el número de abortos legales realizados en los centros médicos autorizados. Desde el 2007, que fue cuando se autorizó el aborto, al 2022. Y bueno, tenemos que durante el 2021 se llevaron a cabo en México un total de 12,295 interrupciones de embarazo. Y bueno, esta es la segunda cifra más baja desde el 2008. Y bueno, en el polo opuesto se sitúa en el 2013, año en el cual se llevaron a cabo 20,765 abortos en centros de interrupción legal del embarazo autorizados. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos el número de abortos legales realizados en centros médicos autorizados en México del 2007 al 2022 por entidad federativa, en donde entre el 2007 y agosto del 2022 se practicaron un total de 252,760 abortos legales, de los cuales 173,868 correspondían a mujeres residentes de la Ciudad de México. Y por otra parte, Puebla ocupaba la tercera posición del listado, en donde, bueno, este es uno de los estados con mayor número de interrupciones legales del embarazo, a pesar de que, pues, en esta entidad solo está despenalizado en los casos supuestos que sea de violación, peligro de muerte, imprudencial, culposo y alteraciones genéticas. Y bueno, igual aquí les coloqué las clínicas y hospitales para atención de ILE que se encuentran aquí en la Ciudad de México, en donde tenemos al Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital Materno Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo, Centro de Salud T3 Coajimalpa, Hospital Materno Infantil Cuautepec, Clínica Comunitaria Santa Catarina, Clínica Integral de Salud Reproductiva y Centro de Salud T3 México, España, Hospital Materno Infantil Tláhuac, Hospital General Ajusco Médico Doctora Obdulio Rodríguez, Clínica de Salud Sexual y Reproductiva del Centro de Salud T3, Doctor Juan Duque de Estrada, la Clínica del Centro de Salud T3 Beatriz Velasco de Alemán, Hospital Materno Infantil Iguarán y el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco. Siguiente. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el síndrome post-aborto. Ok, bueno, ya vimos las estadísticas, y bueno, también la pandemia tuvo una consecuencia, ¿no? Es decir, como se interrumpieron muchos servicios por la salida de las personas y por el acceso a los servicios de salud, pues hubo una baja ahí. Interesante los datos y cómo un evento de esta naturaleza, bueno, va moviendo hasta cierto punto a la población a ciertas tendencias. Y pues bueno, no ha sido fácil todas las consecuencias que nos ha traído esta pandemia. Vamos con el síndrome posaborto, por favor.
Bueno, dentro de su definición lo podemos definir como una serie de síntomas posteriores al aborto o a la interrupción del embarazo. Y bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que las mujeres abortan por diferentes razones, en momentos diferentes de la gestación, a través de diferentes procedimientos médicos y diferentes contextos personales, sociales, económicos y culturales. Y es por esto que esta diversidad puede conducir a distintas reacciones psicológicas. Sin embargo, pues rara vez causa consecuencias negativas en las mujeres sanas. Por lo que, bueno, la experiencia del aborto en sí misma pues no representa un peligro mental de las mujeres. Siguiente. Y bueno, dentro de los factores, pues cada situación es particular y gravita una serie de factores que implican un riesgo para sufrir el síndrome. Y estos pueden ser el ser adolescente, practicar el aborto en el segundo o tercer trimestre de gestación, presentar antecedentes de enfermedades o alteraciones psicológicas previas, ya que, bueno, pues aquí se ha demostrado que haber enfrentado depresión o ansiedad el año previo a la interrupción puede relacionarse con una presencia de malestar emocional después de interrumpir su embarazo. También haber sido presionada o inducida a abortar por terceras personas. Y que el aborto vaya en contra de las creencias religiosas o convicciones morales. Igualmente, bueno, hay causas que pueden llevar a una mujer a la interrupción del embarazo de manera voluntaria y pueden ser más múltiples, como pueden ser económicas, académicas, laborales, emocionales, ante un diagnóstico médico que declare una incompatibilidad de vida para el bebé, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, abusos o violaciones, o simplemente como un método de control de natalidad. Bueno, aquí, pero el aborto también puede ser espontáneo e involuntario y traer a sí mismo consecuencias emocionales a la madre y a su pareja. Siguiente. Ok. Y bueno. Bueno, sí. Vamos a continuar. Ok. Bueno, aquí dentro de los síntomas presentes que, bueno, cumplen los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático y pueden ser uno o más de los siguientes, que pueden ser síntomas depresivos, en donde puede entrar depresión, tristeza, pena o llanto frecuente, síntomas ansiosos como ansiedad, angustia relacionada con el aborto realizado, sentimientos de culpa, que bueno, aquí puede ser de vergüenza, de pérdida de autoestima y autorrechazo, con incapacidad de perdonarse el haber realizado el aborto, y puede acompañarse de la necesidad de reparar o desagravitar y reparar a la víctima y de remediar el daño cometido. También se pueden presentar pesadillas recurrentes sobre niños perdidos, mutilados, abandonados y muertos, pensamientos recurrentes e intrusivos o flashback respecto al aborto. También evitación o rechazo de estímulo o situaciones que recuerden al aborto y sus circunstancias o consecuencias. Esto puede ser como noticias de embarazos o abortos, ambientes clínicos pediátricos, eventos con niños pequeños, puede haber un recuerdo de los síntomas presentes a la fecha en la que tuvo el aborto o a la fecha en la que se pudo Perdón, disculpa que te interrumpa. Vamos a cambiarnos de link y iniciamos con esta diapositiva, por favor. Ok. Sí, gracias, grupo.
Ok, proyectamos, por favor. ¿Quién estaba proyectando? Yo voy, Sí. A ver, en lo que se proyecta, ya, si ustedes revisan Classroom, ya subí todos los trabajos del siguiente parcial. Tenemos la clase del 13, que es en 8 días. Después tenemos suspensión de labores. Después 27 y 3 de abril, que tenemos actividad. Después tenemos una semana de vacaciones. Después tenemos 2 clases y luego una suspensión de labores. Entonces ya están todos los trabajos para todos los que quieren ya ir avanzando, que tengan tiempo, disposición, que quieran. No son trabajos desde mi punto de vista complicados. Ya pueden ir trabajando si tienen tiempo, claro, porque, bueno, vamos a tener bastantitas clases, vamos a tener nuestras clases normales, pero sí vamos a tener como 3 interrupciones entre clases y clases, y bueno, pues vamos trabajando, ¿no? Ok, vámonos nuevamente a esta diapositiva donde nos habla el estrés postraumático. ¿Qué sigue después del estrés postraumático? Para ver si hago comentarios o hasta que terminen de hablar del síndrome posaborto hago los comentarios. Bueno, nada más por terminar de mencionar los síntomas. Bueno, igual vamos a tener alteraciones conductuales relacionadas con emociones provocadas por el aborto, como pueden ser trastornos sexuales, que puede haber inhibición o rechazo sexual, frigidez o promiscuidad. Puede haber anorexia u otros trastornos alimentarios, perdón. Abuso de drogas o alcohol, aislamiento social, irritabilidad, ira e intentos de suicidio. Y bueno, aquí en realidad pues no hay como un tratamiento para, digamos, para el síndrome, pero pues lo que se recomienda es pues ir a terapia psicológica para poder pues llevar mejor el duelo de la práctica de que hayan realizado. Ok. Ay, pero ya dejaste de proyectar eso. Ok. Entonces, miren. Ok, ¿cuál es la siguiente diapositiva? Estos son los criterios de estrés postraumático. No, regrésenle. Vamos a hacer comentarios al respecto de la otra, una más. Ok, y una más. Dice que ahí, dice que puede conducir a distintas reacciones psicológicas, pero que rara vez causa consecuencias negativas en mujeres sanas. Mentira, porque sencillamente con que tengan 3 características del estrés postraumático, con eso tenemos para trabajar. Ya ahorita la bibliografía todavía no aparece actualizada, pero ya está bien establecido el criterio para el trastorno de síndrome posaborto. Ya lo empiezan a manejar, ya no tardan en publicar las actualizaciones. Entonces, si continúa, a ver, cámbiale a la siguiente, por favor. Entonces, ahí nos dice que, bueno, los factores van a ser en razón a las circunstancias. Incluso una persona que toma la decisión y que es voluntario puede tener consecuencias emocionales. Ya con que haya consecuencias emocionales, perdón, pero ya es un caso de atender. Y bueno, sí es cierto que la interrupción, digamos que va a tener factores económicos o académicos. Muchas chicas de ustedes o parejas a veces, porque luego dejamos fuera a la pareja, cuando se van a ir al internado, resulta que están embarazadas.
Entonces se enlaza con los planes académicos y están en la disyuntiva si continuar con el embarazo o interrumpirlo. Entonces, muchas veces tiene más peso la cuestión académica y deciden interrumpir aunque no quisieran. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber consecuencias. Porque desde mi punto de vista, muy pocos de las interrupciones consentidas, a menos que no sientan nada, a menos que anden por ahí fracturados en la situación emocional, y definitivamente tiene consecuencias a nivel mental. Si hablamos de una depresión, ya estamos hablando de un problema mental. El problema aquí es que lo minimizamos y que no le damos la suficiente importancia. La que sigue, por favor. Fíjense, en Estados Unidos empezaron a observar que los sobrevivientes de guerra y las mujeres que habían sido sometidas a una interrupción legal del embarazo, ¿sí?, padecían como las mismas características. Es decir, tenían tenían muchas circunstancias para que su diagnóstico fuera considerado como un trastorno de estrés postraumático. Si hablamos de un síntoma depresivo, es porque ya estamos en una condición de una salud mental como consecuencia de la interrupción, ¿sí? Generalmente hay trastorno ansioso depresivo. Estamos hablando de una pérdida de salud mental. No le quiten importancia a esto, pero ¿qué creen? Muchas veces la mujer que interrumpió su embarazo no lo relaciona. ¿Por qué? Porque cree que fue una decisión personal, ¿sí? Los sentimientos de culpa pueden aparecer o pueden no aparecer, porque como tomaron esa decisión, creen que no tienen por qué sentir culpa, y no es así, ¿sí? Entonces en Estados Unidos empezaron a observar las pesadillas recurrentes, ¿sí?, de niños descuartizados, ríos de sangre, personas muertas. Entonces se dieron cuenta que muchos de los síntomas coincidían con las mujeres que habían sido atendidas para una interrupción legal. Dijeron, bueno, los dos están como bajo este criterio de estrés postraumático. Por eso empezaron a atender a las mujeres con esta circunstancia por sus características, y no estuvo mal, fue acertado. Pero ahora ya han avanzado los estudios y ya dicen, no, pues sí, vamos a reconocer el síndrome post-aborto. ¿Por qué? Porque tenemos que darle una atención. Por eso hago que ustedes investiguen estas consecuencias, porque puede ser que la mujer no lo relacione con el suceso, pero puede ser que el médico no conozca ese suceso y que su paciente llegue al consultorio, llegue a la clínica con mucha sintomatología y que posiblemente la paciente no se atreva a decir que o no lo relacione con la interrupción de un embarazo. Y ustedes tampoco lo relacionen y los tratamientos no den el resultado que ustedes esperan. Siempre tienen que preguntar, cuando haya algo como difuso, si hubo algún suceso en su vida que haya sido difícil, que considere que puede haber detonado esta situación, o que haya sido traumático, o que sienta que no ha superado. ¿Por qué? Porque muchas veces no le van a dar la importancia que en realidad tiene. Y yo me pregunto, esas más de 200,000 mujeres que han sido atendidas en este programa de interrupción legal del embarazo, ¿han sido después atendidas en su problema de salud emocional o mental? No, chicos. Y no es día gratis muchas de las consecuencias que estamos viviendo. Fíjense, una mujer con síntomas depresivos, con síntomas ansiosos, con características de culpa, con pesadillas, puede ser, evitan hablar del suceso, hay rechazo a los estímulos que les recuerden o el aborto o las circunstancias. Niños, ¿sí? Ya no quieren tener relaciones con su pareja o se vuelven promiscuas. Tienen problemas alimentarios. Muchas, ¿qué creen que hacen? Se vuelven a embarazar porque creen que van a disminuir. Toda esta sintomatología es como espiar la culpa, mejor me embarazo y todo va a cambiar, y nada cambia. Muchos, bueno, se van por las drogas, se van por el alcohol, tienden a aislarse socialmente, es decir, no todas van a responder de esta manera. Y muchas de ellas con intentos suicidas. Es decir, hay una pérdida de salud mental con este suceso que no estamos atendiendo.
Díganme ustedes si madres que empiezan a presentar parte de estos síntomas porque ya tuvieron otros hijos, o mujeres que decidieron esta interrupción, y empiezan después o tienen hijos después o buscan ya una pareja o creen que establecerse en una relación estable o en un matrimonio va a quitarles todo esto. No, definitivamente no. Entonces, una madre con estas condiciones, ¿cómo va a atender a otro bebé recién nacido o a los niños que ya tenía? Imposible, imposible. Por eso hay tantos niños, aunque estén ahí los padres o la madre, son niños abandonados porque crecen solitos, porque no son atendidos como se lo merecen o como les gustarían. A veces la pérdida de todo esto, no hay mucha conciencia de qué está pasando. Por eso cuando ustedes llega una persona en una circunstancia, pregunten si en su vida hubo algún suceso que consideren que fue tan importante o fue tan traumático y que a partir de ahí su vida haya cambiado, se hayan empezado a sentir mal, porque como les repito, ni el médico va a creer que si tiene el desconocimiento, va a creer que aunque le hayan hecho un aborto no tiene ninguna consecuencia, o la paciente no lo va a relacionar con el aborto. Entonces, es más allá de lo que vemos. Yo he atendido a mujeres que creen. Imagínense la culpa y tienen derecho a ser atendidas si ya tomaron esa decisión. Por eso yo estoy de acuerdo en que exista la ley, pero que no sea una ley que de manera indiscriminada la utilicen, porque van 1, 2, 3, entonces no se les obliga a salir con un método anticonceptivo, no se les da seguimiento. Por eso recaen y vuelven y van. Cuando al principio de que inició esta ley no había registros electrónicos. Entonces, las mujeres iban hasta una clínica y si ya no las querían atender, iban a otra, pero como no estaban en ese registro, pues las atendían. Y se vuelve un caos y se vuelve una ley desvirtuada. Es decir, su propósito se desvirtúa, porque sí está bien que exista. Es una ley remedial, sí, porque tendríamos que estar trabajando más con la prevención. Entonces, ustedes como médicos tienen que hacer mucho hincapié en que lo importante no es remediar el asunto, sino lo importante primero es prevenir para no llegar a la utilización de esta ley. Pero si ya está la ley y es necesario utilizarla, seguir previniendo que no se utilice 2 veces. No hay límite de utilización de la ley y se han encontrado hasta más de 5 registros de una misma mujer interrumpiendo el embarazo. Y no saben que a la larga van a tener graves problemas de salud. Ustedes tienen que tener este conocimiento para que sensibilicen a la población por lo menos que lleguen sus consultorios, para que cuando sean secretarios de salud hagan o soliciten una revisión de este tipo de leyes, hagan alguna modificación, hagan propuestas de qué será lo mejor con esto, pero con conocimiento de causa. Entonces, en Estados Unidos sí se dieron cuenta de eso y dijeron, ok, sí, que exista. Sin embargo, dense cuenta de lo que está pasando, quienes están no compitiendo, sino se parece a lo que está pasando, porque ellos son sobrevivientes y hasta cierto punto de vista también ellas son sobrevivientes de una circunstancia diferente, sí, pero también devastadora. Lo que sigue, por favor. Entonces, no echen en saco roto lo importante que es esta ley y todas las consecuencias que a nivel social está trayendo. Pero como no está siendo estudiada esta ley, entonces no estamos justificando, no estamos buscando un enlace, una razón de muchas cosas que estamos viviendo con esta bellísima atención que damos. Y ni aunque pusiéramos a trabajar a todos los centros de salud mental de nuestro país, podríamos atender a las más de 200,000 mujeres que han sido atendidas. Pero creemos que no, wow, punta de lanza y bellísimo y maravilloso que la Ciudad de México haya sido, y que sí no está mal, pero sí estamos haciendo cosas mal, desde mi punto de vista. Aspectos bioéticos, autonomía, beneficencia y justicia. Adelante, por favor. Ok, pues ya vamos a pasar a los aspectos bioéticos del aborto. Sabemos que la medicina está orientada por principios éticos que están arraigados en conceptos filosóficos como en no causar daños y hacer el bien.
Entonces, la ética médica clásica va a establecer criterios para la relación entre el paciente y el médico, y lo que siempre se busca es qué es lo mejor para el paciente. Hablando de la ética médica, ha de hacer lo posible por respetar la autonomía, la beneficencia y la justicia. Se describen los 3 primeros principios, que, bueno, podemos decir que son 4 si es que se desdobla el primero de ellos, que constituye el eje modelo clásico de la bioética, que es la beneficencia y no maleficencia, la autonomía y la justicia. Hacer el bien y no hacer el mal constituyen la fórmula como originaria de la moralidad individual y social, que ambos hablan de no dañar y ayudar al otro, y se pueden derivar de la naturaleza humana. La autonomía personal es la regulación de uno mismo. Permíteme un momento, por favor. Ya, perdón. Bueno, la autonomía personal, como les decía, nos va a ayudar a regularnos a uno mismo, sin interferencias externas que van a pretender controlar o limitarte de alguna forma. Hay 2 condiciones esenciales de la autonomía, que es la libertad, que es la capacidad de actuar independientemente de las influencias que pretendan controlarte, y ser agente o tener agencia, que es tener la capacidad de actuar intencionalmente. Bueno, la autonomía es un concepto que introdujo Kant a la ética, y etimológicamente, literal, significa la capacidad de darse uno mismo las leyes. En la ética kantiana, el término de autonomía tiene un sentido formal, lo que significa que las normas morales les vienen impuestas al ser humano por su propia razón y no por ninguna instancia externa de él. Entonces, cuando hablamos de bioética, va a tener un sentido más concreto, y algunos, sobre todo en el ámbito anglosajón, la definen como la capacidad de tomar decisiones sin coacciones en lo referente al propio del cuerpo y a la atención de la salud y en torno a la vida y la muerte. Por tanto, la autonomía no es algo limitado, es parte de la libertad responsable del ser humano, que sabe que debe actuar respetando la libertad de los demás, aunque esto lo limite o ocasione un problema, y se sabe que también debe de actuar conforme a su propia dignidad de persona. Esto nos obliga moralmente a cuidar y respetar los bienes básicos que conforman la dignidad, la vida, la salud, la conciencia propia, etc. Entonces, en la práctica nos podemos enfrentar muchas veces a pacientes que no son competentes o no tienen la competencia para ejercer la autonomía, por decirlo así, y de forma que debemos ir a decisiones subrogadas o cada vez más alejadas de la soberanía individual. También, de hecho, en el ámbito latinoamericano, pues la familia cumple un papel bastante importante en las decisiones clínicas y el consentimiento informado, frente pues al individualismo extremo. Esto se presenta de un modo más complejo en las decisiones de la mujer frente al aborto. ¿Por qué? Pues porque son las presiones de pues, su compañero de vida, no sé, sus padres, si es que es menor de edad, por la mentalidad social del rechazo a una madre soltera, etc. Y asimismo, frente a esa independencia de paciente que decide, muchas veces vemos situaciones de desigualdad de recursos, injusticias al acceso igualitario a los cuidados de la salud, grandes diferencias entre la medicina pública y la privada, y también desigualdades entre pacientes que sí están bien informados y pacientes con una muy baja educación sanitaria. Entonces, un acto de aborto, pasando pues ya a otro tema, un acto de aborto nunca va a ser un acto de beneficencia ni para la madre, porque se supone que va a romper cualquier ideal de una propuesta ética de una vida feliz. Ahora, la vida moral lo que pretende es llevar una plenitud potencializada y también de nuestros proyectos de vida. Por eso, el embarazo no deseado puede presentarse como una limitación fuerte de la libertad en un primer momento. La mujer con un embarazo no deseado debe también tener en cuenta los justos derechos del no nacido aún. Cometer una injusticia, que sería no respetar la vida del feto, supone un acto pues maleficiente, por decirlo así, para el feto y para con ella misma, porque tampoco respeta la dignidad como persona y es, por tanto, una injusticia consigo misma. Esta supone, pues, la raíz más profunda del gran desequilibrio personal que provoca el aborto a la mujer,
no es solo el posible remordimiento de sus convicciones religiosas o ideológicas, sino la conciencia cierta de haber cometido una injusticia con el feto y consigo misma que puede afectar gravemente su dignidad. Ahora, tanto la dignidad de la mujer como la del feto se supone que está en juego por las decisiones morales de abortar. Y también está en juego el fundamental derecho humano a la vida, que todos los seres humanos tenemos. Este no es un derecho positivo, no tenemos el derecho a vivir como tal, de modo que pudiéramos, no sé, exigirle a los demás que nos mantengan siempre con vida, sino que es un derecho negativo, el derecho a que nadie atente contra nuestra vida, derecho a que no nos quiten injustamente la vida. Y también, ya hablando de la justicia, y pues éticamente ilícito, es que un médico intervenga cuando esté en peligro la vida de la madre, aunque de modo secundario se produzca el aborto del feto como efecto no deseado después de una aplicación rigurosa del principio de doble efecto. Entonces, debemos construir desde el principio de justicia, base los principios de autonomía y beneficencia, por delante de la autonomía de la mujer y del médico, y de la beneficencia posible de la mujer con el aborto, y están las obligaciones del carácter absoluto y que no admiten excepciones. Estos van a estar impuestos por los principios de no maleficencia, de no hacer daño al feto ni a la propia madre, y de justicia, que sería respetar el derecho a la vida y a la salud del no nacido. Y pues aquí es en donde deben unirse la bioética y el derecho, porque pues ambos buscan como fin la promoción del respeto a la vida humana y a los derechos fundamentales, que pues es en la medida de lo posible, ¿verdad? Y los valores contenidos en una relación interpersonal que lleve a una vida lograda a la mujer con embarazo no deseado, al feto y al médico, y siempre asegurar los derechos de los más vulnerables. La siguiente, por favor. Bueno, es importante en la relación clínica el respeto a la autonomía de la persona a la que se dirige la acción benefactora. Entre otras consecuencias, podemos mencionar estas. La A dice que no se puede hacer el bien sin controlar todo lo que se pueda con aquel a quien se le hace ese bien. En base de toda relación humana está el respeto a la dignidad, a quien es persona con dignidad. No se puede discriminar de modo injusto a la mujer con un embarazo deseado o no, en que pueda sentirse obligada socialmente al aborto. B, el paternalismo. La decisión efectiva por parte del benefactor sobre lo que es bueno para el beneficiario solo está justificado si responde a carencias reales de autonomía, si se expresa solo en el ámbito de las carencias y proporciona las mismas, y si se ejerce con la intención prioritaria de que pueda superarlas en la medida de lo posible. Toda acción social debe tener en cuenta que se necesita una educación y atención continuada para resolver los problemas de marginalidad donde se producen generalmente los abortos provocados. La solución rápida del aborto nunca resuelve nada por sí sola, sino que empeora esa marginación de la mujer. C. En aquellos ámbitos en los que las personas tienen suficiente capacidad, tienen el derecho al respeto a la autonomía frente a cualquier paternalismo. D. Por lo tanto, en la decisión del paciente responsable es la autonomía la que debe abrirse lúcida y libremente a la beneficencia. E. Dentro de la responsabilidad en la construcción de una vida lograda desde la autonomía está para la mujer con un embarazo no deseado el poner por delante la beneficencia del otro, del feto, por encima de lo que pueda presentarse como beneficencia inmediata para ella. La siguiente, por favor. Bueno, la Asociación Médica Mundial, en una declaración sobre el aborto terapéutico, señala estos 6 puntos. El primer principio moral que se impone al médico es el respeto a la vida humana desde su comienzo. Número 2, las circunstancias que ponen el interés vital de la madre en conflicto con los intereses vitales de su criatura por nacer crean un dilema y plantean el interrogante respecto a si el embarazo debe o no ser deliberadamente interrumpido. Número 3, la diversidad de respuestas a estas situaciones producida por la diversidad de actitudes hacia la vida de la criatura por nacer. Esta es una cuestión de convicción y conciencia individual que debe ser respetada. Número 4, no es función de la profesión médica determinar las actitudes y reglas de una nación o de una comunidad en particular con respecto a este asunto, pero sí es su deber asegurar la protección de sus pacientes y defender los derechos del médico dentro de la sociedad. Número 5,
Por lo tanto, donde la ley permite el aborto terapéutico, la operación debe ser realizada por un médico competente en la materia y en lugar aprobado por las autoridades del caso. Número 6. Si un médico estima que sus convicciones no le permitan aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse, siempre que garantice que un colega calificado continuará prestando la atención médica. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, y dense cuenta que buscar un equilibrio en todo no es tan sencillo, porque intervienen muchos factores. Yo creería entonces, me atrevo a decir, la decisión de una interrupción del embarazo es personal. No es personal, porque tiene que recorrer toda una trayectoria. Y la mujer, sí, hasta cierto punto toma la última palabra, pero en razón a todo esto que la protege o que la desprotege, según desde el punto de vista que la veamos. Pero bueno, yo creo que la ley siempre va a buscar como esta protección, pero yo también creería que esta justificación de hasta las 12 semanas es una grave desprotección hacia todos esos niños no nacidos. ¿Por qué no tienen palabra? Porque nunca la van a tener a esa edad. Porque dice la Constitución que se debe proteger la vida desde la concepción. Pero después también dice que tienen derecho y entonces dice, no, bajo este no lo podemos justificar, mejor vamos a justificarlo bajo el otro. Y el otro dice que toda persona tiene derecho a tener la cantidad de hijos y el espacio entre ellos y que tiene la libertad de organizar su familia como decida. Entonces, como utilizamos mucho esa posibilidad de ¿para qué nos sirve esto? Además, desde mi punto de vista, imagínense, más de 200,000 mujeres atendidas. Pensamos que no todos estos embarazos, prendan sus camaritas, por favor, no todos estos embarazos iban a llegar a final término, pero bueno, muchos de ellos sí. Ya hay un ahorro en la atención a las mujeres gestantes, ya hay un ahorro en la atención a los servicios prestados de primera necesidad para todos estos niños que si hubieran nacido. Hay un control de la natalidad a través de una ley. No nos dejemos engañar. Sean conscientes, sean analíticos y tengan propuestas cuando estén allá arriba, en las coordinaciones, en las cámaras de senadores que pertenezcan a alguna comisión de salud, en la propuesta de nuevas leyes, es decir, que no nos estén pegando por otra línea estas leyes, ¿sí? Porque no es gratis todos los problemas sociales que tenemos. Y además, la ley tiene una línea económica y esa línea económica tiene que ver niños no nacidos, educación no prestada, servicios no brindados. Estamos hablando de más de 200,000 personitas que no nacieron. Está bien que esté la ley, pero no hay prevención. Y estos grupos de feministas que con todo respeto lo digo, han trabajado, ya se dieron cuenta cuánto han trabajado a través de la historia, pero también deberían de haber trabajado a la par con una responsabilidad sobre estas mujeres, con una corresponsabilidad con la sociedad, con los servicios de salud para la prevención de todo esto. O sea, sencillo abordar los temas no es, ¿de acuerdo? Sencillo ejercer la profesión clínica. Ustedes como médicos tampoco lo es, pero tienen que tener muchas más herramientas para que estas mujeres que sean atendidas, si así necesitan ser, sean lo mejor atendidas posible, que se tengan menos consecuencias, pero que no se crea por falta de conocimiento que el que existe esta ley está resuelto todo. No es cierto. Provoca muchos más problemas. Muy bien, chicos. Bueno, voy a pasar lista y pues yo no veo ningún problema aquí de inasistencias. Nada más, Yareli, ¿no te conectaste la clase pasada? Ay, no estoy viendo otra lista. Esperen. Ok, muy bien, muy buen trabajo, equipo de aborto, muy buen trabajo. Concluimos el primer parcial, ya están las actividades del segundo parcial, ya vayanla revisando para que vayan programando sus actividades. Cualquier duda háganmelo saber, se las aclaro. Y pues yo no veo ningún inconveniente para que todos tengan 10 en este parcial. Continúen trabajando de esa manera.
Y voy a ir pasando lista y si se quieren, se van saliendo para que yo vaya viendo algo que quieran comentar. ¿Cómo se sintió el equipo trabajando este tema? Bien. ¿Sí? ¿Les gustó investigar? Sí, pues es mucha información y mucha historia y demás, pero pues sí, creo que nos sentimos a gusto con el tema. Sí, qué bueno, porque fíjense, hay mucha información, efectivamente, muchos puntos de vista, ¿sí? Y mucho trabajo, porque todo lo que ustedes investigaron ha sido trabajo de mucha gente. Unos van por una línea, otros van por otra línea, y bueno, a veces pareciera que no llegamos a un punto de equilibrio, pero también aquí sí, con todo esto que no es una decisión personal de la mujer que decide interrumpir su embarazo, con todo esto tampoco es una decisión personal del médico que intervenga o no intervenga. Realmente no es una decisión personal. Conocen todo, amplían su criterio y lo aplican en su clínica. Y ahí es donde deciden, pero con todo conocimiento de causa. Y cuando van a otro lugar, tienen que investigar exactamente cómo es que está operando, cómo opera dentro de los espacios clínicos donde se puede ejercer esa actividad y ustedes deciden, ¿de acuerdo? Bueno, pues que tengan un muy buen inicio de semana. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Alguien quiere compartirnos su opinión? ¿Algo en lo que no estén de acuerdo? ¿Algo que se les ocurra que van a hacer cuando sean secretarios de salud? Cuando sean coordinadores de salud o secretarios de salud en los estados, cuando coordinen un área de este programa en especial, no lo sé. Vayan visualizándose y hacia dónde me voy a ir en este futuro, qué quiero para mí y trabajen para ello. Ok, ¿algo más que quieran compartir? ¿Nada? Armenta, Perla. No, profesora. Ok. Bien. Gracias, me dicen presente y si quieren se pueden retirando de la clase. Gracias, Perla. López Áviles, Mara. Buenas tardes, presente. Gracias, Pamela. Márquez Vicente Lucía. Presente. Marroquín Hernández Pamela. Presente, profesora. Mesa Ramírez Kenia. ¿Dónde está Kenia? Miranda Becerril Edgar. Presente, maestra. ¿No saben si se incorporó Kenia? Me imagino que ha de estar en la escuela, doctora, arreglando la situación. Ah, tiene una junta. Y para que no le ponga falta. Es que sí está ocupada ahorita en ese asunto. Ah, ok. ¿Ya abrieron la Pero ya escuela? está No, comprometida. ¿no, verdad? Ayer ya fueron a limpiar la escuela. Ah, Es ok. que la abrieron. Posiblemente ya la entreguen, ¿o qué pasa? Ya la entregaron el día de ayer, pero me imagino que han de estar arreglando situaciones ahí con profesores, todo esto. Ah, ok. No creo que nos hayan citado a los maestros, ¿verdad? ¿No saben? La verdad no lo desconozco. Bueno, no enviaron ningún mensaje, pero bueno, qué bueno que ya se arregló el asunto y aquí mi sugerencia es que empecemos a trabajar todos, porque yo vi en la manifestación que decían exigimos que se exigía la certificación, pero miren, la certificación no viene de dentro, bueno, se organiza parte de ese trabajo dentro. La certificación viene de fuera por la revisión de todo lo que hacemos dentro. Entonces, toda la comunidad tenemos que trabajar desde mi punto de vista, para que, no sé, las recomendaciones que nos hicieron, pues vamos trabajando. Digo, ustedes también, pero nosotros, maestros, jefes de departamento, autoridades, porque pues la certificación no viene de fuera, vienen y nos supervisan, pero en realidad la tenemos que demostrar desde mi punto de vista de dentro. ¿No? ¿Qué opinan? Gracias, chicos. Entonces, ¿esta Kenia es la jefe de grupo? Sí. Y por eso anda sí, y también está en el consejo. Ah, ok. Sí, seguramente que entonces anda por allá. No me mandó mensajito, pero díganle que me mande mensajito porque bueno, todavía no subimos calificaciones hasta el jueves, creo. Montes de Oca. Sí, presente, profesora. Gracias. Pérez Ham.
Presente, profesora. Pérez Ortiz, Presente. Posada Rodríguez, Presente, buen día, profesora. buen día. Rosendo Rea, Sánchez Ábalos,